les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales 2018. Adelante, Jorge. Muchas gracias por el pase, Normita. Bienvenidos a una nueva edición de Guía Electoral 2018, un programa que ha venido promoviendo la participación eficaz y eficiente a las organizaciones políticas en su transcurso de las elecciones regionales y municipales 2018. Cuéntanos, Normita, ¿qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? Hola amigos, atendiendo a un pedido que nos han hecho gran cantidad de seguidores en nuestras redes sociales, hoy hemos preparado un programa especial sobre la forma cómo se determina la cantidad de regidores o consejeros que integran los consejos municipales o regionales respectivamente. De esta manera, hablaremos sobre dos mecanismos que se usan con este cometido, como son el premio a la mayoría y la cifra repartidora. Sabremos en qué consisten estos métodos, en qué casos se aplican, explicaremos paso a paso su uso y sobre todo lo aplicaremos a ejemplos que aseguren su cabal comprensión. Así amigos, los invitamos a seguir con mucha atención el programa de hoy, ya que nos sigan escribiendo a nuestras redes sociales solicitándonos sus temas de mayor interés, porque en Guía Electoral 2018 estamos para ayudarlos a comprender mejor todo lo relacionado a las elecciones. Jorge, llegó el turno de presentar a nuestro invitado de hoy. Bien, Normita, es así. Para este importante tema contamos con la participación de Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, a quien desde ya le agradecemos por su participación en el programa. Bien, Jorge, volvemos tras la pausa. Bien, continuamos en Guía Electoral 2018 y tras lo anunciado en la pausa, hoy día estaremos tocando el importante tema sobre la distribución de escaños para los consejos regionales y municipales. Así es, Jorge. Explicaremos de manera sencilla y clara qué métodos se emplean para saber cuántos regidores o consejeros les corresponde a las organizaciones políticas que resultaron con mayor cantidad de votos válidos en las elecciones del pasado 7 de octubre. Y para explicar este tema está en nuestros estudios Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Normita? Un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Bien, Manuel, conocidos los resultados generales en el cómputo general distribuido por OMPE y conocido también qué agrupación política ha adquirido, en este caso, el desarrollo de las autoridades elegidas, también habría que conocer cuál es el procedimiento para saber cómo se ejecuta la distribución de los escaños en los consejos regionales y municipales. Así es. Una vez la OMPE ha realizado el cómputo de los votos, esta información es transmitida a los jurados electorales especiales para la proclamación de los resultados. Ahora, como todos sabemos, lo que sucede es de que en el caso de los consejos regionales y los consejos municipales no estamos eligiendo pues a una sola autoridad, estamos eligiendo a un grupo de personas que finalmente van a ser quienes conformen el consejo regional o el consejo municipal, ya sea en provincial y distrital. Y para hacer esta distribución se aplica un método que señala la norma, que es el de la cifra repartidora, ¿no? Que es una operación matemática a través de la cual se puede ya hacer la distribución y asignar a cada organización política la cantidad de escaños que le corresponde según la cantidad de votos que haya obtenido el día de la elección. Bien, y es bueno recalcar que este método se utiliza tanto para las elecciones, para los consejos regionales o para los municipales. Así es. De hecho, se aplica para cualquier tipo de elección. Se aplica tanto en la elección del Congreso de la República como en la elección de los consejeros regionales, como de los regidores en cada uno de los consejos municipales, distritales y provinciales. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que en cada una de estas elecciones, al tener características distintas, se aplica la cifra repartidora, pero con algunas características especiales.
Bien, ¿qué te parece si entonces empezamos a que nos puedas explicar cómo es que se ejecuta este procedimiento de la cifra repartidora que mencionas para los consejos municipales? De acuerdo. A ver, en el caso de los consejos municipales hay que tener en cuenta primero de que este es un sistema mixto, es decir, un sistema en el que se aplica una regla de mayoría y también una regla proporcional al mismo tiempo. ¿Y por qué lo digo? Puesto de que se puede aplicar la cifra repartidora para distribuir la totalidad de escaños del Consejo Municipal, como también se puede aplicar el premio a la mayoría y, en su conjunto, la cifra repartidora para poder continuar con la distribución de cada uno de los escaños del Consejo Municipal. Hola Manuel, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido. Hola Normita, muchas gracias por invitarme nuevamente. Mencionaste que hay dos mecanismos para la repartición de escaños en un consejo municipal. ¿Puedes hablarnos sobre el primero de ellos? El denominado premio a la mayoría. Sí, claro. El premio a la mayoría no es otra cosa que la asignación de la mitad más uno de los escaños del consejo municipal, ya sea provincial o distrital, a la organización política que obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección, es decir, aquella que obtuvo también la posición del alcalde de la localidad. Bien, y entonces en contraparte, la otra ejecución sería lo de la cifra repartidora. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, claro. Como les mencioné en un principio, la cifra repartidora es un método matemático para poder distribuir cada uno de los escaños a cada una de las organizaciones políticas que corresponda. Entonces, en una municipalidad distrital, un provincial, se puede aplicar la cifra repartidora, se puede aplicar este método matemático para poder distribuir y asignar los escaños a cada uno de las organizaciones políticas que participaron en la elección de dicha circunscripción, como también se puede aplicar el premio a la mayoría, es decir, se asigna la mitad más uno de todos los escaños a la opción que obtuvo la mayor cantidad de votos, y el resto de los escaños, porque hay que acordarnos que hay un grupo que ha quedado sin asignar, se distribuye a todas las organizaciones políticas a través de la cifra repartidora. Es decir, en ambos casos se aplica la cifra repartidora, ¿no? Solamente que en uno se puede aplicar para la totalidad de escaños y en otro se aplica solamente para los restantes después de aplicado el premio a la mayoría. ¿A quién le corresponde decidir qué mecanismo se emplea? ¿En qué caso se aplica uno u otro? Eso es una pregunta muy interesante, puesto que la ley determina de que se aplica o el premio a la mayoría o la distribución de cifra repartidora en la totalidad de escaños, dependiendo de qué es lo que más le convenga a la organización política que obtuvo la mayor cantidad de escaños. Siempre buscando, obviamente, que ésta obtenga la mayoría dentro del consejo municipal. Y es por esto de que no es la organización política la que escoge cuál de los dos métodos va a utilizar, sino esto le corresponde al jurado electoral especial de la circunscripción. Bien, y en ese caso, ¿cómo correspondería para poder ejecutar esta distribución en los casos del Consejo Regional? Justamente es importante tener en cuenta las diferencias en las características que tiene esta elección. Y lo menciono porque en el caso de los consejos municipales y los consejos provinciales se distribuye la totalidad de los escaños del consejo a todo el distrito. Es decir, todos los miembros del distrito votan por todo el consejo regional, el consejo municipal, perdón. Pero eso no sucede en el caso de los consejos regionales. En el caso de los consejos regionales, cada una de las provincias de la región escoge un número determinado de consejeros que son los que los van a representar en el consejo regional. Entonces, lo que va a suceder es de que se va a distribuir los escaños que existan asignados para cada una de las provincias entre todas las organizaciones políticas que hayan participado en dicha provincia. Ahora, es posible que en algunas provincias solamente se haya asignado un escaño. En ese caso, no se aplica cifra repartidora, sino la organización política que obtiene la mayoría de votos es la que se lleva ese escaño. Pero si en la provincia se hayan asignado más de un escaño, es decir, 2, 3 o 4, allí sí se aplica la cifra repartidora para distribuir proporcionalmente a los votos que haya obtenido cada organización política los escaños que le correspondan. Creo que el mecanismo de la cifra repartidora merece ser explicado al detalle.
¿Qué te parece, Manuel? Si tal como lo dice Normita, el mecanismo de la cifra repartidora lo explicamos de manera más amplia en el siguiente bloque. De acuerdo, claro. Volveremos entonces con una explicación paso a paso sobre cómo se emplea la cifra repartidora para repartir los escaños en los consejos municipales y regionales y sobre todo con ejemplos que nos permitan comprender mejor el uso de este mecanismo. Así es, entonces vamos a una breve pausa y retornamos en Guía Electoral 2018. Continuamos en Guía Electoral 2018. Estamos tocando el importante tema sobre la distribución de escaños para los consejos regionales y municipales con el especialista del Gabinete de Asesores Manuel Chuquillanqui González. Tal como anunciamos, en este bloque hablaremos sobre cómo se emplea el método de la cifra repartidora para saber cuántos regidores o consejeros le corresponden a las organizaciones políticas que obtuvieron la mayor cantidad de votos válidos en las elecciones regionales y municipales 2018. Así es, Normita, vamos a desarrollar el tema paso a paso para comprender y luego posteriormente estaremos tomando un ejemplo para la mejor comprensión del caso. Bajo ese contexto, Manuel, coméntanos qué es lo primero que hay que hacer para calcular el tema de la repartición de escaños en los consejos. Así es. Lo primero que tenemos que, el primer dato que tenemos que tener para poder iniciar todo el proceso de la aplicación de la cifra repartidora es saber cuál es la cantidad de votos válidos que ha recibido cada una de las organizaciones políticas que han participado en la región, ya sea en la provincia o en el distrito en el que nosotros queremos hacer el cálculo, ¿no? Una vez nosotros tenemos este primer dato del número de votos que ha recibido cada uno, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre cada uno de los escaños disponibles. Es decir, si tenemos un consejo regional y en una provincia de ese consejo regional se eligen 4 escaños, lo que vamos a tener que hacer es tomar el número de votos y dividirlo primero entre 1, luego esta cifra es el voto total entre 2, luego entre 3 y entre 4. Esta operación tenemos que volverla a hacer también con cada una de las organizaciones políticas que haya participado en la localidad. ¿Qué se hace con los resultados obtenidos, Manuel? Ese es nuestro siguiente paso. Hemos obtenido en este punto un número de resultados. Lo que tenemos que encontrar aquí son las cifras más altas. Y este número de cifras más altas que vamos a encontrar tiene que ser equivalente al número de regidores o de consejeros regionales que vayamos a asignar. Es decir, si tenemos 4 escaños a asignar, lo que vamos a tratar de ubicar son las 4 cifras más altas de todos los resultados que hemos obtenido. Y de estas 4 cifras, la menor de ellas es nuestra cifra repartidora. ¿Por qué, Manuel? ¿Nos puedes explicar? Sí, claro. La cifra repartidora es el cociente electoral. Es decir, se podría decir de algún modo que es el equivalente a un escaño. Es decir, es la cantidad de votos que equivale a acceder a un escaño. Y nos va a servir para poder realizar la distribución más fácilmente, ya con los totales de votos que ha recibido cada organización política. Y posterior a esto, ¿qué es lo que sigue, Manuel? Lo que sigue es ya el último paso. Es decir, como ya tenemos nuestra cifra repartidora, lo que vamos a hacer es, vamos a regresar con la votación, con los votos válidos que recibió cada organización política y vamos a dividir esa cifra entre nuestra cifra repartidora. Y el resultado de esa operación van a ser el número de escaños que se le asigna a una organización política determinada. Y te hago una pregunta que podrían hacer las organizaciones políticas. ¿Qué es lo que sucede si es que en algunas de estas divisiones de los coeficientes mencionados sale alguna cifra con números fraccionados? En el caso del método que se aplica aquí en Perú, que es el método de D'Hondt, no se toman en cuenta los decimales, solamente se toman en cuenta los números enteros. A través de las redes sociales, 2 señores, Alex Robles y José Maduro, que son personeros de organizaciones políticas, me piden poner un ejemplo con un consejo regional.
¿De acuerdo? Imaginemos que tenemos una provincia en la cual se tienen que elegir 3 consejeros regionales y han participado 4 organizaciones políticas, ¿no? La organización política A, B, C y D. Lo primero que hay que identificar es el número de votos válidos que ha recibido cada una de estas organizaciones. Así que imaginemos que la organización política A recibió 75.000 votos, la organización política B 48.000, la organización política C 36.000 y la D 30.000 votos. Bien, me parece que ahí habría que dividir, me imagino, el número total por cada uno de los escaños pertenecientes, ¿no? 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Bueno, en este caso estás tomando el ejemplo de 3, ¿no? Así es, ¿no? Lo que vamos a hacer es dividir el número de votos válidos que recibió una de las organizaciones políticas entre el número de escaños. Para hacer esto más fácil, es útil trabajar un cuadro en el cual tengamos como cabeza de las columnas el número de las organizaciones políticas y como cabeza de las filas, de cada una de estas filas, el número del escaño. Así, por ejemplo, la organización política A, vamos a tomar el número de voto válido que obtuvo, 75.000, y lo vamos a dividir entre 1, luego vamos a tomar y vamos a dividir 75.000 entre 2, y luego 75.000 entre 3, y vamos a ir llenando los resultados. Esta operación también la vamos a realizar con la votación que obtuvo la organización política B, C y D. ¿Y estos conscientes es recomendable, digamos, irlos ordenando de mayor a menor? A medida que uno va llenando los resultados, uno se va a dar cuenta de que vamos a ir trabajándolo de mayor a menor, justamente por el orden de las divisiones. Pero lo que vamos a hacer a continuación es, de todos los resultados que tenemos, vamos a escoger justamente los 3 resultados mayores. ¿Y por qué 3? Porque justamente son 3 los consejeros o son los 3 los escaños que vamos a distribuir. Es así que si hemos hecho la operación vamos a identificar que los números más altos son 75.000, 48.000 y 37.500. De estos 3 números, el número menor es nuestra cifra repartidora. Es decir, 37.500 es la cifra repartidora que necesitamos para poder proceder a la distribución de los escaños. Me consulta Alex Robles que si el total de votos válidos se divide entre la cifra repartidora. Así es. Ese es el objetivo de obtener la cifra repartidora, ¿no? Si nosotros dividimos, por ejemplo, el número de votos válidos que obtuvo la organización política A, los 75.000 votos, lo vamos a dividir entre la cifra repartidora, es decir, 37.500, y nos va a dar un resultado, 2. Ese número, 2, es el número de escaños al que le asignaríamos a la organización política A. Como todavía nos queda un escaño por distribuir, tenemos que continuar la operación. Vamos a dividir el número de votos válidos que obtuvo la organización política B, 48.000 votos, y lo vamos a dividir entre 37.500, que es nuestra cifra repartidora, lo cual nos va a dar el número de 1.28. Como mencionamos hace un momento, en el método de D'Hondt se toman solamente los números enteros. Entonces, como a el resultado tiene el número 1, se le asigna un escaño a la organización política B. Para completar la operación, vamos a hacer lo mismo con la votación que obtuvo la organización política C y D. Pero notaremos que al dividirlo entre la cifra repartidora nos va a dar números inferiores a 0 y por lo tanto no obtendrían ningún escaño como representantes de esta provincia en la elección regional. José Maduro dice que pensó que era un asunto matemático y que era muy difícil de comprender, pero que ha visto que es sumamente sencillo. Te agradece por la explicación, Manuel. No hay de qué. Esto es solo cuestión de un poquito de práctica. Así es, nos hemos esforzado en el programa por brindar una explicación que pueda ser comprendible para el ciudadano y para los miembros de las organizaciones políticas en esta fórmula matemática que es la cifra repartidora. Gracias a todos los ciudadanos, autoridades y personeros como Alex Robles y José Maduro por seguir el programa de hoy y por hacer preguntas tan interesantes que nos ayudan a explicar mejor los temas. Bien, creo que ahora sí estamos en condiciones de ofrecerles nuestro acostumbrado resumen. Preparen papel y lápiz, amigos. Y como siempre digo, adelante, señor director. Adelante. Una vez que se conoce el cómputo de los resultados, se sabe qué lista de candidatos resultó como ganadora de la elección, pero falta determinar
cuántos regidores o consejeros regionales, según sea el caso, corresponderá a cada agrupación política. Por eso, amigos, ahora veremos de manera sencilla y didáctica de qué forma los jurados electorales especiales distribuyen los escaños en los consejos municipales y regionales. Revisemos primero cómo se hace en el caso de elecciones municipales. En el caso de las elecciones municipales, la distribución de escaños se puede realizar de dos maneras, según convenga más a la organización política ganadora. La primera de estas formas emplea un sistema mixto, así se aplica el denominado premio a la mayoría, según el cual se otorga la mitad más uno de los escaños a la lista ganadora y el resto se distribuye de acuerdo al método de la cifra repartidora. En la segunda manera, solo se emplea la cifra repartidora. Elecciones regionales. En cuanto a las elecciones regionales, únicamente se empleará la cifra repartidora. Ya que lo hemos mencionado varias veces, ahora veremos paso a paso cómo se aplica la llamada cifra repartidora. Paso 1. Conocer los votos válidos de las agrupaciones. Primero debemos conocer la cantidad de votos válidos que obtuvo cada organización política, la cual figura en el acta de resultados de cómputo de la OMPE. Paso 2. Dividir votos válidos entre cada escaño. Luego se divide entre cada uno de los escaños que le corresponde a la provincia, distrito o región donde se desee efectuar el cálculo. O sea, se divide entre 1, entre 2, entre 3, hasta alcanzar el número de escaños que posee la jurisdicción. Se procede así con cada organización. Paso 3. Elegir cocientes más altos. Seguidamente se eligen los cocientes más altos hasta completar el número de escaños que tiene el lugar. El cociente que ocupa el último lugar es la cifra repartidora y con ella sabremos cuántos escaños le corresponde a cada organización política. Paso 4. Dividir la cifra repartidora entre los votos válidos. Para ello, esta cifra repartidora se dividirá entre los votos válidos de cada organización. El resultado obtenido será el número de escaños que le corresponde a cada organización política. Cabe señalar que el número de regidores está determinada por la parte entera del cociente. Varias personas me escribían por las redes sociales que antes no entendían el procedimiento para distribuir escaños, pero ahora ya lo han hecho y nos agradecen por ello. Solo queremos decirles que en Guía Electoral 2018 estamos muy contentos de poder ayudarlos en la comprensión de los diferentes temas electorales y de esta manera sentimos que hemos cumplido nuestra tarea. Gran explicación de Normita, ¿no te parece, Manuel? Por supuesto, sí, muy ilustrativa para los televidentes, como siempre. Muchas gracias a ambos. Manuel, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Con mucho gusto, Normita. Y es así que nosotros hemos llegado entonces a la parte final de Guía Electoral 2018 y queremos agradecer enormemente la participación de Manuel Chuquillanqui González, especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bien, esto ha sido todo por hoy, pero no sin antes queremos agradecer a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Y no se olviden de ingresar a nuestra página web www.jne.gov.pe y sintonizar nuestro canal JNE TV. Hasta el próximo programa.